se quedó tratando de ver el eclipse? ¿El eclipse, la luna roja? Yo no llegué. Tampoco. Pero vos por tampoco. poquito no Por llegaste. poquito no llegué. Una Bueno, pena. ya después se ven fotos, ¿no? Pero fue una linda experiencia. Bueno, hoy vamos a ir primero con el caso de intento de femicidio. Ya en los titulares escuchábamos que había sido formalizado con prisión preventiva el supuesto femicida, o que intentó llevar adelante. En grado de tentativa. Exacto, el femicidio. Y después va a visitarnos Richard Reed en estudios. Está más que sabido que los temas que más preocupan hoy a la sociedad uruguaya tienen que ver con la seguridad, con la educación y con los desafíos que supone el trabajo en esta época. Así que va a ser un programa interesante. Gracias. Súper interesante. Un abrazo. Que pasen bien. Chao, chao. Empecemos entonces repasando los hechos que tienen que ver con este intento de femicidio, que tiene algunas aristas bien interesantes para poder analizar. Repasemos. La audiencia de formalización se realizó en medio de importantes medidas de seguridad, dado que afuera del juzgado de Chuy estaban familiares y amigos de la joven atacada. Fue así que la policía tuvo que improvisar un cordón con efectivos de la Guardia Republicana e ingresar a los dos detenidos en un patrullero marcha atrás. La audiencia terminó a medianoche y el hombre que no quiso declarar ante la fiscal fue formalizado finalmente con prisión preventiva por 150 días, acusado de ser responsable de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa por ser femicidio, un delito de homicidio especialmente agravado por atacar a la abuela de la joven en presencia de una menor y un delito de desacato especialmente agravado por haber violado la restricción de acercamiento a la víctima impuesta por la justicia anteriormente. Por otra parte, la jueza de la causa, doctora María José Camacho, explicó por qué se juzgó a estas personas en Uruguay, siendo que el delito fue cometido del lado brasileño. El 10.5 del Código Penal, de nuestro Código Penal, dice que en algunos delitos, mayormente en fronteras, que se den del otro territorio, donde las víctimas y el victimario sean de nacionalidad uruguaya y Brasil no lo vaya a trabajar, o sea, no tenga un requerimiento del lado brasilero, tiene que actuar la justicia uruguaya. Las víctimas eran uruguayas, concurrieron a un centro de asistencia uruguayo, el victimario es uruguayo y se tiene un documento de no requerimiento del lado brasilero. Bien, una primera valoración de la situación, la prontitud con la que este caso al menos está en camino de resolverse. Después veremos si efectivamente es la persona, las víctimas entienden que sí, lo reconocieron, el hombre no estaba encapuchado. También no es un dato menor que sea el propio señor que se presenta en Florida, pero digamos que es una persona educada, sabe las consecuencias, conoce, no digo que no tiene por qué conocer el código, pero no es tonto, tarde o temprano iban a dar con él. O sea, y la cosa parece venir aceleradamente como contracara, digamos, de otros tantos casos que siguen siquiera con pistas, ¿no? Podría haber habido incluso hasta un problema de jurisdicción. Sin embargo, tampoco. Fue muy clara la fiscal en explicar por qué no, ¿no? Abogado. Sí, es particular porque en nuestro artículo 10 del Código Penal, punto 5, como bien lo decía la fiscal, hace referencia al principio de territorialidad. Es decir, este hecho ocurre del lado brasilero. Lo que ocurre es que los fiscales, en coordinación, hablan con el fiscal del otro lado, de la frontera, y allí coordinan. Y si Brasil no va a proceder a realizar ningún tipo de procedimiento, procede que actúa la justicia, en coordinación la justicia uruguaya. Eso en principio, ¿no? Después también la ley dice que se aplicará la ley más benigna. Entonces yo creo que allí a futuro tendremos que ver, o se verá a futuro, cuál de la jurisdicción de las dos leyes se aplica. Mi modo de ver será la más benigna. Desconozco pero si el Brasil... proceso es en Uruguay, ¿por qué habría de aplicarse la ley brasilera? Bueno, yo entiendo que allí es donde va a venir. No es nada menor también que el imputado no haya querido declarar ante fiscalía. Entonces acá lo que hay, obviamente, es el principio de inocencia y la formalización donde se le aplica esta prisión preventiva en medida cautelar y luego irá al juicio, irá a acontecer este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, a ver, tenemos a Celso Cuadros justamente en teléfono, en línea en este momento, estuvo presente en el lugar de los hechos. Celso, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
¿Qué información podés agregar hasta al momento? Yo la verdad que escuché muy poco lo que estaban hablando ustedes, no sé si tienen alguna pregunta. No, que nos hagas una puesta a punto, tú estuviste allí, o sea que tenés más datos que nadie. Sí, participé inclusive de la propia audiencia, ¿no? Que fue cerca de la medianoche. Aquí directamente el presunto agresor, sí, bueno, tiene pruebas en su contra bastante contundentes, ¿no? Por ejemplo, todo el recorrido del GPS del vehículo que utilizó, era un vehículo de alquiler. Desde allí hasta Florida, digamos. Sí, no, inclusive desde los momentos previos al incidente, ¿no? Está el recorrido, él anduvo realizando una vigilancia de esta joven, ella es cajera en un free shop, él estuvo recorriendo toda la zona, inclusive esperó que saliera de trabajar, fue hasta la casa y bueno, el GPS marca que estuvo 7 minutos en el momento de la agresión allí en la casa. Recordar que el hombre ya tenía una denuncia por esta mujer. Perdón, tenía tres denuncias. Una del lado brasileño, que hasta inclusive le habían incautado un arma de fuego, con la que él amenazaba a la mujer, y 2 del lado uruguayo. El del lado brasileño lo arregló con 2.000 reales y quedó libre, sin problema. Del lado uruguayo, la jueza ya en la segunda ocasión le había aplicado una restricción, ¿no? De 500 metros con la víctima. Por eso es que ahora le imputa también desacato, por justamente haber traspasado esa restricción. Claro, sobrepasado esa restricción que tenía impuesta por la justicia anteriormente, ¿no? Y además, bueno, hay testimonios que la verdad yo nunca había escuchado, ¿no? Una situación de tanta opresión ante una persona, ¿no? O sea, lo que cuentan familiares y amigos con los que estuvimos allí conversando, no sé si salió el tape ahí donde habla una amiga. No, lo pasamos hoy en Telemundo. Te escuchamos porque no salió en este momento. Bueno, entre otras cosas, el hombre la rociaba con alcohol. A ver, la relación fue así, porque hay que entenderla, ¿verdad? Él mantenía una relación con una pareja, tuvo un hijo con esa mujer inclusive, se deja, o sea, se separa de esa primer pareja y comienza una relación con esta joven de 26 años. Él tiene 43, ella 26. Sí. Ahí están 8 años juntos. Los primeros 5 años fueron relativamente calmos, nos contaban los familiares y demás. Los últimos tiempos, fundamentalmente el último año, fue de tremenda angustia para esta mujer. Inclusive ella dijo en un momento anoche, nos dijo, una de las amigas, ¿no? De las íntimas amigas, narró que ella le había contado, inclusive a la familia, que prefería estar muerta antes que seguir de esta manera. Y anunciaba que el hombre la iba a matar. ¿Por qué? Porque el hombre disparaba con un arma de fuego, abría las ventanas y tiraba tiros cuando le venían ataques de histeria, porque el hombre la rociaba con alcohol y decía que le iba a prender fuego si no mantenía relaciones sexuales con ella, porque le ponía un arma en la boca y la obligaba a mantener relaciones sexuales. Y todo eso, lo único que había tenido hasta el momento había sido una decisión judicial de una medida de restricción. Claro, ella en definitiva dice que tenía temor, ¿no? Como suele suceder en estos casos, ¿no? Un temor que se iba agravando cada vez más porque esa relación era cada vez más enfermiza. Todo comienza a cambiar a partir de que ella quiere terminar con la relación con este hombre. Cuando le anuncia que ella tiene intenciones de ir terminando con esta relación, es cuando el hombre empieza a hacer todo esto. Pero además, ella se va a vivir con la abuela, con esta abuela... De 65 años. De 65 años. Y le pide a la abuela que la cuide. También había una niña en el lugar. Había una niña que se estaba quedando, que la estaban cuidando, la cuidaba la abuela, pero no es pariente de ellos, y la niña es la que percibe en primera instancia ruidos en la puerta de la casa. Allí le anuncia a la señora mayor cuando va a observar al frente de la casa se encuentra con este individuo. El hombre le dispara en 2 ocasiones a la mujer, un impacto le da en uno de los brazos y otro en el tórax. Después va por el fondo, salta un muro que hay y la mujer ya pretendía salir por una ventana y ahí es cuando la intercepta y le efectúa 5 disparos. 4 que dan en los miembros inferiores y superiores, esto quiere decir piernas y brazos, porque ella se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro como tratando de cubrirse, y eso en definitiva es lo que le salva la vida, decían los médicos, ¿no? Porque solamente un impacto de bala
es la que la compromete en la zona intestinal y demás, que le pegan el hemitórax, y es lo que la llevó a que la operaran, y bueno, ahora se espera la evolución. El resto son heridas que, bueno, se van subsanando, ¿no? Bien. ¿También se detiene a la pareja de este hombre? Bueno, ahí está. A ver ese dato que nos cierra. Hice la aclaración cuando arranco la narración, ¿no? Porque, claro, aquella mujer con la que él mantenía una relación de mucho tiempo... La madre de su hija. La madre de su sí. hijo, exactamente, que se habían dejado, bueno, vuelve con él en los últimos tiempos, cuando esta otra joven ya decide separarse, él regresa con su anterior pareja, y ella es oriunda de Sarandí Grande, allí en Florida, justamente a donde él se fue a refugiar, en esa carrera alocada, en la cual iba esa mujer y un niño, un hijo de ellos de 10 años, que presenció absolutamente todo, y que presenció esa carrera alocada donde el GPS llegó a marcar 170 Pero ¿para qué está queriendo decir? Que el hombre, cuando va a lo de su ex pareja, a disparar contra ella, contra la madre de ella, ¿la mujer estaba en el auto y el hijo también? No estaban en el auto, los pasa, el GPS muestra que los pasa a buscar, y en cuestión de minutos salen y se van. Él los pasa a levantar en un estado emocional tremendo, y bueno, allí es cuando arrancan, e incluso evitan pasar por la aduana, evitan pasar por peajes, se van por caminos rurales. El GPS marca que hubo momentos de velocidad hasta 170 kilómetros por hora, hasta que, faltando 24 kilómetros para Sarandí Grande, el vehículo vuelca, ¿no? Y después se van caminando con el niño, con la mujer, y él, bueno, se entrega porque dice que ve en las redes sociales que lo estaban buscando. Así ya, nada, era creíble, lo detienen inmediatamente y lo traen a Chuy, ¿no? ¿Te consta que declara la pareja de él, la madre de ese niño? ¿Lo defiende o...? Ahí está. A ver, inmediatamente ella, bueno, después de llamada a declarar, ella declaró en principio como testigo y no como indagada, y cuando la fiscal empieza a tomarle declaraciones en la seccional quinta de Chuy, ella empieza con algunas contradicciones, ¿no? Dice que, bueno, a la hora que ya que estaban desde el día anterior aquí en Sarandí Grande, y en definitiva trata de cubrirlo, ¿no? Claro. Entonces es así cuando la ahí pasa indagada. Que pasa indagada, que queda detenida, y después se la formaliza por el cubrimiento, ¿no? Por 120 días. La cantidad de vidas que este hombre es capaz de destrozar, que un hombre violento de esta magnitud es capaz de afectar, es increíble. Sí. La verdad que cuando escuchábamos el testimonio ayer de los familiares y de los testigos, a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Si bien uno está acostumbrado quizás a escuchar este tipo de cosas, pero siempre como que hay cosas que te van impactando. Y la verdad, a muchos allí nos asombró, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo llevaba este hombre haciendo este tipo de cosas? Sí, era un hombre conocido porque era un profesional, ¿no? O sea, sí, un médico veterinario de la zona. ¿Eso generó de alguna manera en la zona algún respaldo al señor por creer que cómo va a ser esto? No, ¿O nadie dudó ahí? No, en el juzgado lo que se veía era respaldo hacia la familia, hacia la gente. Inclusive la jueza salió, habló, dialogó con los familiares para tratar de bajar un poco los decibeles. Hubo una guardia especial de la Guardia Republicana, y bueno, inclusive la jueza dejó ingresar a las hermanas a la audiencia, y bueno, así pudieron presenciar todo. Hay un hecho, antes de cerrar, que me parece interesante, ¿no? A ver. Que es importante decir. El hecho fue consumado al lado brasileño. Y muchos se preguntarán, nosotros hoy pasamos en Telemundo ahí el pedacito que habla la jueza, se preguntarán por qué, si fue del lado brasileño, por qué lo juzgan del lado uruguayo. Sí, bueno, hoy lo explicaba la fiscal. Ah, perfecto, exacto. Bien. Lo explicaba la jueza hoy en Telemundo más temprano. Ahí está. Es por el tema de que no hay requerimiento en Brasil, de que en realidad la víctima y victimario son uruguayos. Exacto. Bien. Ese es un detalle. Celso, muchas gracias. Un abrazo, que pasen muy bien. Chao. Bienvenida, querida Vero, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo pasaste? ¿Descansaste? Bien. La verdad que cuando uno... Sí, lamento que la bienvenida sea con temas... Tiene la sensación de que no se ha ido, ¿no? Cerramos un año muy trágico para las mujeres, 39 mujeres asesinadas el año pasado.
18 mujeres desaparecidas, que no se sabe dónde están, que no se sabe de ellas. Todo lo que ustedes han tratado al comienzo de este año, lo de la peluquería, bueno, las violaciones y todavía este otro caso, que bueno, que a uno le queda un poquito ahí esta cuestión de alivio respecto a que la justicia actuó con rapidez, pero... Y que no, digamos que se salvaron las mujeres, ¿no? Y que se salvaron las mujeres, pero las mujeres se salvaron de milagro. Sí, por supuesto. Entonces eso no puede ser un consuelo. También discrepo un poco, entiendo que Celso lo tiene que decir para la crónica policial, para que se entiendan algunas cosas, pero me parece que no nos podemos quedar con el énfasis de si era o no era la amante. Acá lo que hay es una mujer maltratada. No, es una expareja, punto. Es una expareja, hay una mujer maltratada que había hecho denuncia y que pudo haber muerto pese a haber hecho la denuncia. Entonces me parece que si bien por un lado celebramos que la justicia haya actuado ahora con rapidez, evidentemente las medidas de prevención no funcionaron. Porque este hombre se acercó, con arma y les disparó. Si todas las denuncias previas, lo único que habían logrado generar era esa orden de restricción. Exacto. Cuando alguien te amenaza con matarte, con rociarte con querosén, digamos, solo podemos llegar como medida de preventiva a una orden de restricción. Eso está bueno pensarlo, ¿no? Es una duda que yo tengo, ¿no? ¿Qué pasa si esas amenazas o ese tipo de amenazas no eran con una expareja y eran con cualquier otra persona? ¿También se aplica orden de restricción o se aplica otro tipo de cosas? Si lo miro a Diego, en realidad, pues, como abogado, capaz que tiene esto más claro que nosotros. Cuando hay amenazas, cuando hay denuncias contra una persona, ya sea... Por violencia privada, sacale violencia de género si querés. ¿También se aplica la restricción o se aplica algo más? Porque si no, también estamos viendo de que el tema de la violencia de género también es relegado con respecto a otro tipo de denuncias. Como ya sabemos que no es novedad, pero está bueno... ¿Cabe alguna otra tipificación? ¿Cómo sería? No, a ver, en este caso lo primero que hay que resolver es el tema de familia. Y en este caso se da con una expareja donde había una medida de restricción y por tanto esa medida de restricción es violada, o sea, hay un desacato. Ahora, si esto se alcanza o se le puede dar por la ley un alcance a otras personas, en la medida que esté dentro de una violencia doméstica y esté pero bueno, justamente esa es la pregunta. Perfecto. Sacar la violencia doméstica. Pensá que a vos mañana alguien te amenaza de muerte, tu vecino te viene molestando, es violencia privada. Y la violencia privada va a proceder a la investigación judicial por el delito de violencia privada. Y bueno, se irá ante la justicia y se podrán aplicar medidas, pero ahí la formalización... La pregunta mía no existe, yo te entendí el concepto y la pregunta. No existe un proceso como el proceso de violencia doméstica para todas las personas comunes cuando vos denunciás o amenazás o violentás a alguien y esa persona no está dentro del género, dentro del marco de la violencia doméstica. No existe. Lo que va a proceder es la justicia penal. La justicia penal va a decir, bueno, a ver, existió una amenaza, existió una violencia privada. Bueno, ante eso va a articular los mecanismos de... ¿Existe la orden de restricción para esos casos? No, porque ahí ya hay un delito penal. Ahí ya estamos en la esfera del delito penal. Pero entonces, volvemos... tendríamos que volver con todo lo que se ha trabajado en el tema de violencia de género a nivel legislativo, etcétera. Pareciera que es más procedente y más efectivo hacer una denuncia por violencia privada que por violencia de género. Y estamos todos locos si esto es así. No. A ver, las dos cosas deben proceder de la misma manera. Se supone que las medidas por violencia de género o situación familiar deberían ser efectivas. Lo que debemos cuestionar... ¿La orden de restricción te está pareciendo efectiva? No. Lo que debemos cuestionar es que no existe la cantidad de pulseras suficientes. La orden de restricciones, hay un seguimiento, hay psicólogos que siguen a esa persona que está cometiendo... ¿Cómo se fiscaliza que la orden de restricción se cumpla? ¿Cuál es el control? Entonces, cuando no tenés recursos suficientes para ese seguimiento, es que pasamos a ser no eficientes. Bien, Ale. Bueno, acá queda demostrado que estos acontecimientos salpican en tantas direcciones que somos capaces genuinamente, honestamente, de abordarlos, cada uno de ellos con tanta fruición, con tanta pasión que pueden incluso hasta confundirnos cuál es el centro y el eje. Naturalmente, ustedes ya lo saben, yo no soy abogado, no creo en este caso que de tratarse de un vecino que amenaza a otro, tenga una sanción más dura que... Pero en todo caso, eso no significa
que el reclamo de las compañeras a que yo me adhiero igual sea legítimo, porque en todo caso lo que sí se sabe es que cuando esa violencia privada es ejercida hacia una mujer en condición de pareja, expareja o lo que fuera, sí, ahí las chances de que justamente llegue a pasar una tragedia son mayores, ¿entiende? Son mucho más los tipos que amenazan a otro tipo por una discusión de esquina, de vecino, de tráfico, que no terminan en muerte o en intento de homicidio, claro, que en estos casos. Eso ya debería alcanzar y ser suficiente. Pero más allá de eso, dos reflexiones de las tantas, ¿no? Creo que vos lo decías, Victoria, me parece que está en el clavo, cuando este comportamiento de este tipo de individuos es capaz de generar un destrozo que casi no tiene límites, porque uno tiende a creer, por supuesto, que su expareja, que además, chiquilines, perdonen, ¿no? Ya sé que no es delito y que vamos a comprar la revista Para Ti o Nocturno, ¿no? En que digan que el amor no tiene barreras. Pero un tipo de 43 con una muchacha de 16 no va. Disculpen, ¿no? Disculpen, no va. Es más, no me vengan 26. Que hay amor ahí, ¿no? 26. 26. Bueno, cuando nació, bueno, había entendido 16. Disculpen, hago una corrección. Yo entendí 16, pero seguramente entendí mal yo. Pero en todo caso, yo pienso en la actual pareja, ¿no? Y en el hijo. Yo sé que de pronto desde la mirada fría de la ley esa señora incurrió en una forma delictiva, pero qué duda cabe que está sometida a un infierno también. ¿Se entiende lo que digo? Ese vínculo que se establece con levanto a mi hijo después de intentar matar a otras dos mujeres. Bueno, o no, o tal vez ese hombre no presenta esa cara con esta pareja actual. Y ahí por ahí la sorpresa de la pareja actual y la tendencia a creerle. Bien, eso es difícil de sostener, pero puede pasar. Y otra cosa, vieron que al pasar queda claro, ¿no? ¿Qué? Cuando nos quejamos y con razón de que de pronto las medidas en Uruguay no son suficientes. Sí. Bueno, en Brasil ni te digo, ¿no? El mismo caso lo arregló con plata, ¿no? Sí, ese dato. Lo digo para que, porque están enamorados de los vientos nuevos que vienen del Brasil para algunos, sepamos que de alguna manera la legislación del Uruguay, que la sigue corriendo de atrás, aún así, en comparación, está mucho más avanzada que otros países. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, porque eso que vos planteás que generaba que explicita o casi la complicidad de la pareja nueva o no, o la expone como una víctima más, la pareja actual, ¿no? La que ahora está como indagada. También, a modo de hipótesis, ¿no? Sí, claro, es que está bueno ponerlo sobre la mesa porque la pregunta también, y por eso es tan complejo el tema de la violencia doméstica. Este hombre que es violento con la mujer, una mujer, necesariamente va a ser violento en todo su accionar o en todas las relaciones que genera en su entorno laborales con otras mujeres. Si fuera así, sería tan fácil detectar a un violento y creo que es parte de la complejidad. Está bien, pero mirá que este hombre ya estaba detectado, ahora, lo acabamos de ver. Lo debatimos a la vuelta. No es detectarlo. Ya venimos.